Sean bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. Soy el licenciado Ricardo Delgadillo Mercado, docente de la carrera de Ingeniería Financiera, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Universidad Central, comprometida con el futuro laboral. La materia es presupuestos. Hoy vamos a tener una charla amena con ustedes donde vamos a enfocarnos en lo que es la proyección de estados financieros en base presupuestaria. Esta es la primera parte. Darles la bienvenida, estimados estudiantes. Vamos a realizar, en este caso, una fórmula. Vamos a analizar las... No, nada, otra vez, está mal. Cachito, 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 esto hay que borrar. Sa, sa, sa. Todo esto bajamos. Ahí. Nuevamente les doy la bienvenida, estimados estudiantes. De lo que trata esta pequeña sesión que tenemos es donde vamos a aprender a realizar, formular y analizar las proyecciones presupuestarias y la incidencia en la gestión empresarial. Lo importante es conocer objetivos y metas corporativas que tiene la empresa, además de las fuentes de información para la proyección de estados financieros, factores del entorno externos para la proyección de los mismos estados financieros, propuestas de proyectos de inversión, también conocer un entorno tributario e impositivo y la proyección de las operaciones de la inversión y del financiamiento de la empresa. ¿En base a qué? En base a la proyección de las ventas, proyección del costo de producción, proyección de los gastos generales, proyección de las actividades de inversión y la proyección de las actividades de financiamiento. Así que de esta manera y sin más preámbulos, comencemos. Hoy vamos a hablar sobre la proyección de los estados financieros en base presupuestaria. No sé si ya vieron el tema de ratios. ¿Alguien tiene conocimiento de los ratios? ¿Ya han visto? ¿De contaduría pública? ¿Hay alguien de contaduría? Celeste, el compañero Segales también, tal vez. ¿Vieron ratios? ¿Alguien se ubica qué ratios? ¿De administración de empresas? ¿De ingeniería, tal vez? No, por mi parte no. Ya. Ingeniería comercial o financiera, ya. Bueno, los ratios, es interesante, tal vez que tengan una base, pero los ratios nos sirven para hacer análisis de los estados financieros, ¿ya? Entonces, es una herramienta que yo pienso que lo van a ver en un curso tal vez superior, donde puedes utilizar distintos montos para que puedas hacer estimaciones, ¿no? Te sirve para poder analizar, en algún caso ver qué tal solvente es, si hay liquidez o cómo anda el endeudamiento. Entonces son esos tipos de ratios que se necesita tal vez de alguna forma tener ese conocimiento para poder aplicar esto, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en los conceptos básicos de la proyección de estos estados financieros. La proyección de estados financieros es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Tengan en cuenta que la toma de decisiones siempre se va a enfocar en lo que es el tema gerencial, ¿no? Entonces, hablamos de la gerencia, de la MAE en algún caso, donde nos indica, nosotros vamos a ser el referente para que ellos puedan tomar decisiones. Y en algún caso, nosotros tomar esas decisiones, porque
tengan en cuenta de que a veces el dueño de la empresa o el dueño del negocio simplemente espera resultados, ¿no? Y espera resultados óptimos. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, esas decisiones se enfocan a nivel empresarial. También esto nos permite anticipar la situación financiera de una empresa a futuro, ¿ya? Ya conocemos los estados financieros, ¿no? Supongo que han visto el balance general, los estados de resultados. Eso sí conocen, ¿no? A ver, si me pueden responder. Sí, creo que sí, en lo básico. Sí, lo básico, ¿no? Perfecto. Entonces, básicamente lo que se hace en esta parte de los presupuestos es, bueno, en algún concepto tendríamos que buscar obtener liquidez, buscar obtener solvencia, pero con una expresión en el tiempo, ¿ya? Teniendo un punto A, que es el punto base, puede ser un costo histórico o un estado financiero histórico, y el cual nos va a servir para que podamos hacer una proyección. Entonces, el presupuesto es la base fundamental para una proyección, puesto que tiene que tener, bueno, vemos en la pequeña pirámide, tenemos lo que es la planificación, ¿ya? Que en este caso va a establecer las metas y objetivos financieros a futuro. Entonces, lo que queremos es que la empresa a la cual nosotros estemos colaborando, estamos trabajando, es que esta empresa pueda tener, en algún caso, logro de sus objetivos, pero referente a una planificación y una proyección de los estados financieros. Entonces, en los estados financieros lo que nos importa, obviamente, son las ventas, pero también son los ingresos, ¿no? Y esos ingresos que de alguna forma pueden capitalizarse. También tenemos como un segundo punto la previsión, que va a estimar las entradas y las salidas de efectivo, así como los cambios en el activo y pasivo. ¿Ya? Y por último tenemos el control, que el control va a monitorear todo lo que hayamos planificado y hemos ejecutado, ¿no? En este caso, ¿en función de qué? De una comparación con el presupuesto que tenemos actualmente y con los datos que se van realizando durante este seguimiento, ¿no? Entonces tenemos a la parte derecha el presupuesto y el plan estratégico, donde tenemos que conocer, ¿no? La misión y la visión de la empresa, ¿ya? Enfocándonos también en los objetivos a corto o a largo plazo en algún caso, y en función de las estrategias, ¿no? Y planes operativos, lo cual nos va a dar la implementación para que podamos enfocarnos a cumplir los plazos del presupuesto, ¿ya? Básicamente. Entonces, también podemos mencionar que el presupuesto va a ser una herramienta fundamental para la proyección de estados financieros, donde se va a convertir la base, ¿no? Para que las cifras futuras sirvan para medir el desempeño financiero en la empresa. Cuando hablamos de la proyección del estado de resultados, saben que el estado de resultados básicamente se enfoca en confrontar los ingresos con todo lo que son los costos y los gastos que tenga la empresa. Entonces, ahí vamos a tener el resultado de la gestión, que en algún caso va a ser, bueno, en algunas empresas a veces el resultado es negativo, ¿no? Puede ser por un año, 2 años, pero si ya puede pasar eso, entonces ya no tendría razón de ser esa empresa, ¿no? Entonces, se le da un plazo determinado. Entonces, en este caso, hay un análisis previo del riesgo, donde se va a enfocar en los ingresos proyectados. Usualmente los ingresos siempre van a ser en función de las ventas, ¿no? Entonces, se realizan las ventas y ya tenemos los ingresos, ¿no? Entonces, la proyección tiene que enfocarse en eso. También se van a analizar los precios de venta y los posibles descuentos que en algún caso haya, ¿no? Entonces, son esos tres factores, ¿no? Entonces, ventas proyectadas, precio de venta y los posibles descuentos que pueden existir. Tenemos la estimación de costos. En este caso, los costos se estiman en función de los productos que vamos a ir vendiendo.
el costo, por ejemplo, de mano de obra y los gastos operativos, entonces son importantes para esta estimación de costos. Y por último, tendríamos el cálculo de resultado, que van a ser directamente los resultados proyectados entre ingresos y costos, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos una utilidad neta, la cual puede volver a invertirse, hacer inversión. Y obviamente tenemos la utilidad bruta y la operativa, ¿no? Que se va desgregando de la confrontación de los ingresos y de los gastos en este caso. Cuando hablamos del balance general, tenemos que enfocarnos en estos tres elementos. El primero es el activo, segundo es el pasivo y tercero es el capital, o más conocido como el patrimonio, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos en el activo, directamente proyectamos que va a ser una inversión, en este caso, de los activos fijos. Ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? En torno de los activos fijos. En este caso, como puede ser la maquinaria o el inventario o algunas cuentas que sean por cobrar. Entonces, también proyectamos en ese sentido. Cuando es el pasivo, obviamente, nos vamos a enfocar en todo lo que la empresa debe, ¿no? A terceros, donde vamos a evaluar en dos ámbitos, es el corto y el largo plazo. Entonces, ahí se van a enfocar estos dos grupos que pueden ser corto plazo, en algún caso pueden ser por algún proveedor o algún accionista, etcétera. Y a largo plazo usualmente siempre suele ser enfocado en los bancos, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en eso y ver cómo podemos subsanar esos pasivos y obviamente eso también está referido a lo que son el tema de impuestos, ¿no? Que pueden existir para que podamos cumplir también con el Estado. Y por último, el patrimonio, donde obviamente va a incluir todas las utilidades que estén en función del estado de resultados y los cuales pueden de alguna forma consolidarse en acciones también, ¿no? Y aumentar nuestro patrimonio o el capital, lo que llamamos en la empresa. Cuando hablamos del presupuesto, mm, ya conocemos sobre lo que es el presupuesto maestro, ¿no? Entonces, el presupuesto maestro, recordamos que es la unión de todos los presupuestos que pueden existir, ¿no? Con el fin de obtener los objetivos, ¿no? De lograr objetivos y metas. En este caso tenemos este pequeño cuadrito donde tenemos el objetivo y la meta, pero hay distintos presupuestos los cuales se están enfocando en eso. Por la izquierda tenemos un presupuesto de inversión, el cual se va a enfocar directamente como resultado a los estados financieros proyectados, ¿no? También por otro lado puede haber un presupuesto de gastos, ventas, administración, etcétera, los cuales también se enfocan a que estos estados financieros proyectados puedan tener un impacto positivo y que se pueda cumplir esa proyección, ¿no? Por otro lado, también tenemos un presupuesto de ventas que también se enfoca con los estados financieros o los presupuestos de producción, desde, ya sea de costos, inventarios o en algún caso de recursos, los cuales se enfocan en que estos estados financieros puedan expresarse de alguna forma positiva. Cuando nos enfocamos en las metas que tiene la empresa, básicamente son esos cuatro puntos importantes, ¿no? Entonces, el crecimiento, la rentabilidad, la innovación y la satisfacción del cliente. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, en este caso es a nivel financiero, ¿no? Que nos enfocamos en que todas las empresas tienen que crecer, ¿no? Entonces, a veces sí hay momentos donde una empresa puede crecer desmedidamente, ¿no? Ya sea porque tenga un buen impacto, una buena aceptación por el público, pero en función de eso también va a influir los impuestos, va a influir los gastos, ¿ya? Entonces, tenemos que tener un crecimiento medido de alguna forma, ¿ya? Puesto que mientras se pueda controlar, entonces va a ser menos el riesgo en que, por ejemplo, las cosas pueden salir mal, ¿no? Cuando hablamos de rentabilidad, en este caso, nos enfocamos en definir los objetivos para que este negocio sea sustentable, que pueda mantenerse en el tiempo, como habíamos hablado anteriormente, que se mantenga en el tiempo y que sea rentable, obviamente, porque es lo que
lo que el dueño, ¿no? Los socios quieren, que si tienes un negocio, que ese negocio sea rentable, ¿no? Por ejemplo, es cuando hay algunas personas que hace tiempo atrás invertían en un minibús, ¿no? Se compraba un minibús y los alquilaban, entonces el chofer le traía la renta usualmente, entonces era rentable porque antes tal vez no había tanto parque automotor, entonces se podría recuperar, incluso algunos aparecían con dos minibuses, tres minibuses, ¿no? Entonces era algo rentable. Y es lo mismo, cuando tienes una empresa, quieres que bueno, los resultados sean, en este caso, son sostenibles en el tiempo. Cuando hablamos de innovación, ese ya es un reto que francamente todos como ingenieros, administradores de empresas, contadores, auditores, tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Y es ir con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a nosotros a nivel de docencia, constantemente estos últimos sábados estamos pasando cursos en función de las nuevas inteligencias artificiales, estamos hablando sobre nuevas herramientas educativas, ¿no? Entonces, esa es la capacitación que podemos obtener nosotros para darles a ustedes una mejor opción del aprendizaje, ¿no? Pero ahora aquí viene el reto, y es un reto personal para cada uno, que es también innovar, ¿no? Entonces, enfocarte en eso, en la innovación del mercado. Obviamente, ahora hay bastantes, bueno, sabemos que el Internet realmente ha abierto muchas puertas en las cuales tú puedes ver en otros países cómo van innovando, ¿no? Por ejemplo, los supermercados actualmente en el Oriente, en Japón, no necesitan ya vendedores. Directamente tú tomas el producto, el mercado te escanea y ya automáticamente te descuenta, incluso un reconocimiento facial. O sea, no necesitas ni el QR, ¿no? Entonces haces reconocimiento facial y es como que tu cara es el QR y te va a descontar, ¿no? Entonces son nuevas tecnologías los cuales van a ir de alguna forma haciendo que este sistema de las empresas sea más amigable, ¿no? Y por ende vamos a pasar al tercer punto donde tenemos la satisfacción del cliente, ¿no? Y es grato ver a veces que, por ejemplo, tú te subes a un minibús y dices, y ves ahí el letrerito, ¿no? Se paga con QR. Entonces, es interesante porque a veces tú no tienes sueltos o tienes solo 100 bolivianos y es lunes y el chofer te va a cobrar con QR, ¿no? Entonces, hay una satisfacción al cliente y es lo mismo lo que se quiere, ¿no? Es fidelizar con la clientela, ¿no? Básicamente, les dije, no sé, todos de alguna forma somos vendedores de nuestro producto y o bien nuestro producto somos nosotros como personas que manejamos las finanzas o bien es la empresa, ¿no? Entonces lo que se quiere es que haya una satisfacción y la fidelidad del cliente, ¿no? Entonces, si conseguimos eso, obviamente va a haber la lealtad y ellos van a venir. Es lo que hacemos usualmente, ¿no? Tenemos nuestro casero y llueve, truene, sabemos que él cuesta un poquito más carito, pero sabemos que nos va a dar bien, ¿no? Entonces, así el cliente también va a fidelizar, ¿ya? Ahora, ya enfocándonos en lo que son los estados financieros van a ser nuestra fuente de información. Ya es la fuente de información para que podamos proyectarnos. Entonces, en una primera fase, y esto también va a ir a lo que va a ser el examen del tercer parcial, tenemos los estados financieros históricos. ¿Ya? Esos estados financieros históricos, hablando básicamente de lo que es el balance general y el estado de resultados, van a ser la base para la proyección, ¿ya? Una proyección que de alguna forma vamos a tratar de realizarla en el tiempo, ¿no? Entonces, adelante hay unos cuadritos que los voy a mostrar, pero por el momento tengamos en cuenta este concepto, ¿no? Entonces, nos va a permitir analizar qué cosa, las tendencias pasadas de la empresa para predecir el futuro, ¿ya? Eh, Tengamos en cuenta que el futuro en este momento es un futuro incierto, ¿no? Puesto que estamos a pasos de una inflación, ¿no? Entonces,
que es la inflación, ya sabemos, ¿no? Que es cuando la moneda del país pierde su poder adquisitivo y tengan en cuenta que es así, ¿no? Entonces, a veces tú vas al mercado y, no sé, comprabas algún producto por unos 5 6 bolivianos, ahora te cuesta 10 o ha subido, ¿no? Por ejemplo, el Maruchan creo que está 11 pesos. Entonces, vas viendo que todo está subiendo, ¿no? Entonces, obviamente el sueldo también sube, pero no a la par de lo que tiene que ser la inflación, ¿no? Entonces, eh, en este momento, en esta fecha, donde estamos en el mes de junio, es un poco complicado. Obviamente tenemos los costos, bueno, los estados financieros históricos que nos tienen que permitir hacer esto, pero entonces esta proyección que hagamos tiene que ser de alguna forma flexible, ¿no? Que pueda de alguna forma acomodarse a los resultados que queremos, ¿no? Y tengamos en cuenta de que eso, por ejemplo, tal vez muchas empresas que en este momento andan mal, seamos sinceros, ¿no? Como qué tal, por ejemplo, que está, bueno, gracias a la administración, está quebrando, ¿no? O tal vez la francesa, que más que todo creo que todo se enfoca por el tema del dólar, ¿no? Porque ellos usualmente traían productos del exterior, pero de alguna forma se está convirtiendo en deudas, ¿no? Entonces sus pasivos se están incrementando, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta de que eso nos va a servir. También tenemos el presupuesto operativo, que obviamente se va a enfocar en lo que va a ser la base de la información que puede tener la empresa, ¿no? En este caso, el presupuesto operativo se va a enfocar en la rentabilidad de las operaciones, que esas operaciones, porque obviamente esas operaciones van a consistir en una inyección de capital, tienen que ser rentables, ¿ya? Entonces, eso va siempre en función de la rentabilidad. ¿Y acompañado de qué? De un plan de negocios. En algún momento, y es cuando ya les va a tocar, digamos, en este caso, ustedes hacer investigación, les van a pedir un plan de negocios, ¿no? Incluso si en ese momento tú quieres crear empresa, quieres tener tu propio negocio, tienes que tener un plan de negocios. Y de alguna forma tendrás los criterios tal vez sólidos, entonces tienes que de alguna forma aplicarlos, porque este plan de negocios te va a proveer de la información sobre qué es lo que quieres hacer, sobre las metas en este caso que tiene la empresa. Tienes que ver el mercado o en los mercados que quieres ingresar, ¿no? A qué tipo de personas o clientes va dirigido el producto y tienes que ver qué estrategias utilizar, ¿no? Entonces, es bonito estar empapado en lo que es la UNICEN, donde vemos que ellos tienen la opción de que puedan, por ejemplo, utilizar el tema del apoyo de los TikTokers, ¿no? Estos TikTokers que de alguna forma rompen el desempleo, ¿no? Entonces, es una forma de captar a las personas y realmente cuando ya estás en la carrera te das cuenta de que realmente existe eso, ¿no? Que hay un departamento específico donde va a haber una planificación a nivel de tu carrera donde te dan, ¿no? La opción de las pasantías, puedes dejar tu currículum, luego te dan la empresa, entonces es una muy buena opción para que tú puedas iniciar tu vida laboral, ¿no? Tal vez un trabajo, etcétera. Entonces, es en base a un plan para cumplir esto, ¿no? Y por último, tenemos que tener la información del mercado. Ya este va a ser un análisis que de alguna forma va a ser cambiante. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hace un mes tal vez querías abrir tu supermercado y como competidor estaba ¿qué tal? ¿No? Y ahora ya pasó un mes, ahora ten en cuenta dónde está qué tal, o sea, qué tal tal vez ya ha salido fuera del mapa. Entonces, es por eso que la información del mercado tiene que ser oportuna, tiene que ser actualizada, ¿no? Entonces, teniendo esa información, obviamente puedes tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, es por eso hacer previamente un análisis del mercado, de la competencia y las condiciones económicas, porque van a ser fundamentales para la proyección financiera.
Tenemos en el cuadrito del centro la utilidad de los estados financieros. Entonces, lo básico siempre va a ser un estado financiero al cierre. Por ejemplo, si queremos analizar un estado financiero, utilizamos el que ya ha cerrado en la gestión 2023. Entonces, en función de eso, ya vamos a tener un punto de partida, el cual va a ser nuestro propósito general. Además de eso, tenemos los estados financieros históricos, ¿ya? Los que son de otras gestiones del 2022, 2021, incluso cómo han funcionado durante la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ventas han debido bajar, tal vez en algún momento se han disparado, no sé, apoyados de lo que son los deliveries, ¿no? Entonces, todas esa información te va a servir para que puedas elaborar estadísticas. Entonces, en función de las estadísticas, tú puedes ir viendo la opción para hacer esta proyección, ¿no? Y obviamente tenemos el presupuesto como proyección, donde va a haber un proyecto y la proyección, obviamente, nos vamos a enfocar siempre en el futuro. Tenemos factores externos que de alguna forma pueden tener impacto en el entorno que nosotros queremos proyectar. En este caso, son las políticas económicas y obviamente los factores globales. Actualmente, como les decía al inicio, las políticas económicas en Bolivia están cambiando. Tengamos en cuenta de que antes, por ejemplo, para el tema de importaciones, había bastantes contratiempos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo, y esto, por ejemplo, viendo de manera personal el tema de aduanas, se está viendo de agilizar la importación, ¿no? La importación de productos. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano necesita dólares. Entonces, son medidas económicas, políticas que el Estado está en este caso coadyuvando para que puedan llevarse adelante, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? También tenemos los factores globales. Entonces, este panorama global se va a enfocar también en lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, a nivel mundial, lo que con ustedes también conversábamos, me hablan del cacao, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el cacao, por los problemas que tuvo, porque la planta creo se enfermó y no ha habido buena producción, ¿ya? Y también ha influido bastante el factor climatológico, entonces se está convirtiendo en un problema global, ¿no? De impacto. Ahora, por ejemplo, el litio estaba bien, estaba potenciado como una opción para los autos eléctricos, por ejemplo. Pero, ¿qué ha pasado? Ahora están desarrollando otro tipo de baterías que ya no son al litio, ¿no? Creo que están utilizando el sodio, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué pasa con el litio que tenemos en Bolivia, que era nuestra gallinita de los huevos de oro? En este caso, ya no. Entonces ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, eso también lo maneja de forma global. Entonces, como ven, es importante tener esa información porque estas fluctuaciones de alguna forma pueden influir en las proyecciones que tengamos que, bueno, realizar en los estados financieros, ¿no? Obviamente también tenemos las propuestas de proyectos de inversión. Obviamente siempre vamos a enfocarnos en que tienen que ser evaluados cuidadosamente y obviamente en el entorno económico, ¿no? Y lo que necesitamos es la rentabilidad. Entonces, eso va a ser parte importante. Obviamente también se tiene que hacer un análisis de inversión, ¿ya? Considerando y tiene que ser asociado, ¿no? A cada proyecto, ¿no? Y obviamente tiene que tener el retorno, ¿no? Si inviertes, quieres recuperar, ¿a qué tiempo vas a recuperar, ¿no? Entonces, eso va a irse mostrando en lo que va a ser, por ejemplo, tu balance. Usualmente, como les digo, las empresas, si es una empresa nueva, por lo menos mínimamente va a tener números negativos hasta el segundo año, tercer año exagerado. Después ya tiene que empezar a subir, ¿no? A cambiar sus estados de resultados. Pero eso es factor del tiempo, ¿no? Es en función de la proyección que nosotros queremos realizar, ¿ya? Y obviamente tenemos, como dice el tercer párrafo, considerar el impacto en las operaciones de la empresa, puesto que en este caso estos recursos pueden ser
necesarios, influyendo en los plazos que puedan tener en la implantación de dichas propuestas. Y por último, ¿no? Una evaluación de la inversión que debe estar alineada obviamente con los objetivos estratégicos de la empresa, siempre buscando lo que es la rentabilidad y la sostenibilidad.